Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a seguir trabajando con números complejos. ¿Sí? Vamos a trabajar algunas nociones como módulo, conjugado, división e inverso multiplicativo. ¿Sí? Para eso vamos a arrancar con un pequeño ejemplo. ¿Sí? Supongamos que buscamos un número z que al multiplicarlo por 1 más i me dé 1. ¿Sí? Para hacer esto básicamente lo que vamos a plantear es que, bueno, z es a más bi para alguna a y b y vamos a buscar, ¿sí?, esos valores de a y b, que recordemos que son números reales, para que esto se dé. Así que bueno, hacemos la cuenta, ¿sí? Multiplicamos, bueno, esto me queda a, ¿sí? Después me va a quedar más i por a más b por i menos b, ¿sí? Porque i al cuadrado es menos 1, y esto da 1. ¿Sí? Teniendo esto en cuenta, sabemos que, bueno, a menos b es igual a 1, ¿sí? La parte real del número de la izquierda la igualo con la parte real del número de la derecha de la igualdad, y que por otro lado la parte imaginaria del número de la izquierda, es decir, a más b, va a ser igual a la parte imaginaria del número de la derecha, que es 0, ¿sí? Ya que no aparece el término con i. Bueno, ahí básicamente tenemos un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, ¿sí? Y una manera de resolverlo, por ejemplo, es sumar las dos ecuaciones. Esto me queda que 2a es igual a 1. Y si resto las dos ecuaciones, me queda que menos 2b es igual a 1, con lo cual llego a la conclusión de que a es igual a 1/2 y que b es igual a menos 1/2. ¿Sí? Entonces mi número z básicamente es 1/2 menos 1/2 de i, y es un número que al multiplicarlo por 1 más i, ¿sí?, me da 1. Eso es lo que se llama el inverso de 1 más i. ¿Sí? Entonces ese inverso es 1/2 menos 1/2 de i. Y básicamente eso también nos va a ayudar a empezar a pensar en la división, ¿sí? Porque recordemos que el inverso es 1 sobre 1 más i, que básicamente, bueno, nos dio esto. Entonces, básicamente, si queremos ahora, tomo un número cualquiera, ¿sí? 1 menos i. Si lo queremos dividir por 1 más i, esto es lo mismo que, bueno, multiplicar por el inverso multiplicativo de 1 más i, ¿sí? Entonces esto es como multiplicar por 1 más i a la menos 1, que básicamente es multiplicar por el número que encontramos. ¿Está bien? Entonces, encontrar el inverso multiplicativo nos puede ayudar a poder definir la división en los números complejos, así que vamos a hacer eso en general, ¿sí? Es decir, dado un número w cualquiera, buscamos un w a la menos 1, ¿sí?, que al multiplicarlo por w nos dé 1. ¿Sí? Ese 1 básicamente es el elemento neutro para la multiplicación de complejos, ¿sí? Es el 1 que ya conocemos, el número 1 de los números reales, ¿sí? Solo que ahora lo pensamos como un complejo y cumple que, bueno, 1 por z es igual a z para cualquier número complejo, ¿sí? Y como vimos, básicamente después, si yo quiero hacer z sobre w, una vez que haya encontrado el inverso, esto es lo mismo que z por w a la menos 1. ¿Sí? O dicho de otra forma, bueno, 1 sobre w es w a la menos 1. Así que bueno, hagamos esa cuenta para encontrar w a la menos 1 en general, y de esa manera ya vamos a tener definida la división. Busquemos entonces ese inverso, es decir, ese número
tal que multiplicado por W me da 1. ¿Sí? Y probemos de paso, bueno, que existe, cualquiera sea el número complejo, y además que es único. ¿Sí? Por eso, básicamente, bueno, vamos a escribirlo de esta manera y multiplicarlo para que nos dé 1. Ya vimos cómo multiplicar números complejos, así que bueno, esto básicamente queda a por u menos b por b, ¿sí? Utilizando que i cuadrado es igual a menos 1, y por otro lado me va a quedar a por b más b por u, ¿sí? Todo esto por i. Y si esto es igual a 1, quiere decir que, bueno, igualdad de números complejos, igualo la parte real con la parte real, es decir que a por u menos b por b es igual a 1, y a por b más b por u es igual a 0, perdón. Entonces, bueno, recordando que en realidad lo que estamos buscando es u y b, ¿sí? El inverso multiplicativo, vamos a intentar despejar u y b de esas ecuaciones. Para eso lo que voy a hacer es tratar de que se vaya este término, ¿sí? De b por b y de a por b acá. ¿Cómo hago eso? Bueno, si multiplico a por la primera ecuación, ¿sí? Me queda a cuadrado por u menos b por a por b, y a eso le sumo multiplicar b por la segunda ecuación, entonces me queda b por a por b más b cuadrado por u, y esto va a ser igual a, bueno, a por 1 más b por 0, es decir, a. ¿Sí? Acá se me cancela el término del medio y me queda que a cuadrado más b cuadrado por u es igual a, con lo cual ahí ya sacamos que u es a sobre a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Y de forma muy similar podemos también sacar que b es menos b sobre a cuadrado más b cuadrado. ¿Está bien? Con lo cual ahí ya tenemos, ¿sí? La fórmula, digamos, para el inverso multiplicativo. Bueno, tenemos entonces que dado un número complejo cualquiera, salvo el 0, podemos encontrar su inverso multiplicativo y va a tener esta pinta. Sí, según lo que encontramos recién, u era la parte real del inverso y b era la parte imaginaria. Entonces tenemos este número complejo, ¿sí? Y lo voy a escribir de esta manera, sacando factor común 1 sobre a cuadrado más b cuadrado, y obteniendo entonces a menos b por i. Es lo mismo, pero me sirve esto para introducir dos nuevas nociones, ¿sí? Fíjense que en primer lugar tenemos, en vez de a más b por i, tenemos a menos b por i. O sea que lo único que cambió respecto de w es el signo de la parte imaginaria. Eso tiene un nombre, ¿sí? El conjugado de w, que se nota con w y una raya arriba, es básicamente a w cambiarle el signo de la parte imaginaria, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si w, tiro un ejemplo cualquiera, 3 es 3 más 2 por i, entonces el conjugado de w va a ser igual a 3 menos 2 por i. ¿Sí? Teniendo en cuenta, ¿no?, que podemos hacer siempre la analogía con el
el plano cartesiano, ¿sí? con R2, geométricamente, ¿sí? Podemos ver qué interpretación tiene agarrar el conjugado. Fíjense, yo agarro W por acá, ¿sí? Voy a mantener igual la parte real, digamos, que está acá sobre el eje de las X, y simplemente voy a cambiar de signo la parte imaginaria. Entonces si tengo W por acá, voy a tener W conjugado por acá, que básicamente, bueno, lo que estoy haciendo es tomar el simétrico respecto del eje X. ¿Sí? Esto es un simple dibujo, pero se puede ver que eso vale para cualquier número complejo. ¿Sí? Y la segunda cosa que aparece es a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Que fíjense que si tengo el número complejo W, cuya parte real es A y cuya parte imaginaria es B, ¿sí? Básicamente lo puedo representar en el plano con el par ordenado AB, ¿sí? Y a cuadrado más b cuadrado es básicamente la longitud de ese vector, bueno, elevada al cuadrado, ¿no? O la norma, también lo hemos llamado, ¿sí? Sabemos que la longitud, ¿no? de un vector en R2 básicamente es la raíz de a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Así que, volviendo a hacer la analogía, ¿no? entre R2 y los números complejos, vamos a definir el módulo de un número complejo de esta manera. ¿Sí? Si W es A más B por I, entonces el módulo de W es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. ¿Tá? Raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y acá quiero volver a hacer hincapié en que cuando tomo la parte imaginaria no tomo el i, ¿sí? Sino que tomo solo el número real que lo acompaña. Y esto a su vez me va a permitir, ¿sí? Igual que yo podía calcular la distancia entre dos puntos de R2 como la norma de la resta, puedo calcular la distancia entre dos números complejos, ¿sí? Como el módulo de la resta. Suponiendo que z es, bueno, c más d por i, otro complejo cualquiera. Entonces, esta distancia entre estos dos números complejos básicamente va a ser la raíz cuadrada de, bueno, resto a menos c, parte real con parte real al cuadrado, más parte imaginaria con parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Igual lo mismo que sería la distancia entre el vector AB y el vector CD en R2. ¿Sí? Así que de paso también tenemos una distancia. Y bueno, entonces este ¿sí? inverso multiplicativo también lo podría escribir, ahora que conocemos estas dos nociones, como el conjugado de W sobre el módulo de W al cuadrado. Si queremos dividir dos números complejos, W y Z, básicamente vamos a tener que multiplicar a W por el inverso de Z, que sería multiplicar a W por el conjugado de Z, y dividirlo por el módulo de z al cuadrado. ¿Sí? Así que de esta manera transformamos, bueno, la división en multiplicación, ¿sí? Y dividir por un número real, y que es básicamente dividir la parte real y la parte imaginaria por ese número. ¿Está bien? Así que con esto ya tenemos algunas cosas más definidas. ¿Sí? Ya sabemos dividir, sabemos encontrar el inverso multiplicativo, sabemos lo que es el conjugado, el módulo, y podemos calcular distancias entre números complejos. En un próximo video vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Para ir afianzando un poco todas estas cosas. Pero bueno, quería que veamos esto primero para ya tener un contexto, ¿sí? de operaciones y elementos en donde pararnos para empezar a hacer otros razonamientos. Así que bueno, gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo.